El presente trabajo es un proyecto que se desarrolló en la Universidad de Guadalajara y que consistió en el aislamiento del hongo comestible Ericium erinaceus para su cultivo en residuos lignocelulósicos. Este proyecto fue realizado por Saulo Mata García, Isela Álvarez Barajas y Conrado Soto Velasco. Este hongo se distribuye principalmente en Asia y Norteamérica. No se encuentra en países europeos. En México está registrado en diversos estados, tales como Jalisco, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. Tiene una importancia nutrimental ya que posee proteínas, lípidos, fibras, minerales en buen porcentaje. Asimismo, tiene una importancia medicinal ya que posee compuestos bioactivos benéficos para el humano, como los ericenones y las erinacinas. Se han desarrollado diversos estudios con estos compuestos y han demostrado su efectividad para el alivio de algunos tipos de cánceres, para cirrosis hepática, eh, y algo muy importante es el Alzheimer y el Parkinson. Tienen la capacidad estos compuestos de regenerar la vaina de mielina de los nervios. Y esto pues obviamente que es un avance muy significativo, ya que existen muchas enfermedades de tipo eh, cognitivo que pueden ser aliviadas. Realmente hay pocos estudios en relación al aislamiento de cepas nativas y su propagación en los medios de cultivo que involucren el desarrollo micelial y la preservación de estas, de las cepas que se aíslen. Por lo tanto, este trabajo pretende sentar las bases para su cultivo del hongo Ericium erinaceus en residuos forestales. Por lo tanto, se enfocó este estudio a realizar el aislamiento del micelio de germoplasma nativo para su estudio en el laboratorio. En cuanto a los materiales y métodos, básicamente lo que se hizo fue revisar la colección micológica del Instituto de Botánica, eh, con la finalidad de establecer algunos parámetros, por ejemplo, dónde crece, en qué época del año crece, y entonces tener una visión completa para poder ir a recolectar este espécimen a los diferentes bosques que tiene Jalisco. Una vez que se obtuvo la cepa, esta se estudió en medios de cultivo sólidos de laboratorio, elaborados a base de harina de papa, harina de malta, harina de soya, harina de centeno, harina integral de trigo. Se midió la velocidad de crecimiento con que el micelio invadió la caja de Petri con el medio de cultivo, una caja de Petri de 90 milímetros de diámetro. Asimismo, una vez que creció y cubrió la caja de Petri, se hizo una caracterización morfológica del micelio y se estudió las estructuras microscópicas que componen al micelio en cada uno de los medios de cultivo. En cuanto al crecimiento del micelio en el medio de cultivo, se observó el crecimiento radial. Para esto se colocó un fragmento aproximadamente de 5 milímetros, a partir del cual este fragmento tenía obviamente micelio y empezó a desarrollarse. Entonces cada 5 días se fue haciendo la evaluación del desarrollo del micelio hasta que cubriera la caja de Petri. Para esto también se trazaron unas líneas perpendiculares con la finalidad de siempre mantener la medida adecuada para el crecimiento radial. Asimismo se hizo la caracterización morfológica del micelio. Eh, Obviamente se presentaron diferentes morfologías, desde la algodonosa, la aterciopelada, la aborlada, y en algunos casos se presentó una textura de tipo plumosa. Asimismo, lo que se les comentaba era que se hicieron observaciones microscópicas del micelio con la finalidad de establecer las dimensiones por ejemplo, las hifas, de las fíbulas y algunas estructuras asexuales que pudiera tener el micelio, tales como las clamidosporas.
Bueno, en el registro de la colección micológica del Instituto de Botánica, desde 1985 únicamente se encuentran 7 ejemplares preservados o herborizados en la colección micológica desde 1985 hasta 1996. Y prácticamente las localidades donde se han registrado este hongo Erythrina erinaceus son muy pocas. Tenemos la parte norte en Mezquitic, tenemos en la parte central en el volcán de Tequila, San Sebastián del Oeste, Tapalpa y Nevado de Colima. Existen algunos registros como los de Juanacatlán en el 2017, pero no están documentados en el herbario, ni tampoco el de Mixtlán, Jalisco del 2018. Entonces estas recolectas pues pasan, no están bien establecidas. Bueno, la cepa que se utilizó de Erythrina erinaceus fue un espécimen que se recolectó o fue recolectado por un habitante del poblado de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco, el cual lo llevó a la primer feria del Congo en Juanacatlán. Entonces él llevó el espécimen y nos dio la oportunidad de que nosotros aisláramos la cepa a través de un cultivo de tejido vegetativo. Una vez que obtuvimos el micelio de la cepa, esta fue crecida en los diferentes medios de cultivo que probamos, excepto que en el medio de harina de centeno no hubo ningún crecimiento del micelio, por eso la desechamos del experimento. Sí obtuvimos crecimiento en el medio de papa, en el medio de malta, de soya y de harina de trigo. Aquí podemos observar que a los 18 días ya había cubierto la caja de Petri en el medio de papa. A los 41 duró 41 días en el medio de malta, 18 días en el de soya y 39 días en el de harina de trigo. Aquí vemos la gráfica en la cual el crecimiento radial, ¿verdad? Y aquí hacemos la comparación en cuanto a los promedios que se obtuvieron. Por ejemplo, pupa y harina de soya tuvieron promedios muy semejantes y fueron realmente los que más menos tiempo tardaron, ¿verdad? Entonces en harina de trigo y en harina de malta fue el segundo grupo y tuvieron un poquito menos tiempo para crecer, ¿verdad? O sea, se prolongó más su crecimiento. En el caso de la descripción morfológica, pues por lo general tuvimos micelios abundantes, muy de color blanco, muy vigorosos, ¿verdad? No se presentaron en algunos casos agregados miceliales y algunos, otras características, por ejemplo, que fueron translúcidos en algunas zonas, el micelio fue escaso, en algunos fue muy vigoroso, pero dependió mucho del tipo de medio de cultivo que se estaba utilizando. En este caso, en esta fotografía podemos observar las texturas, muy algodonoso, en algunos casos translúcido, en este caso pues algodonoso terciopelado, aquí con anillos concéntricos, etcétera. Tuvimos diferentes morfologías. En este caso, aquí tenemos los medios pupa, harina de trigo, harina de malta y harina de soya. En la harina de soya se obtuvo una textura algodonosa mucho mejor o más representativa que en el resto de los medios de cultivo. Por ejemplo, en el caso de harina de malta, pues el micelio fue muy translúcido, de poco vigor. Entonces aquí pues hacemos parcialmente una selección del micelio, cómo se fue desarrollando. En este caso tenemos las características microscópicas del micelio, por ejemplo el diámetro de las hifas. Aquí realmente no hubo diferencias significativas entre este diámetro de las hifas, no se afectaron por el tipo de medio de cultivo o el tipo de almidón. Las fíbulas también conservaron sus diámetros, las fíbulas tuvieron sus medidas muy normales, no hubo realmente una gran diferencia. Pero algo sí que sí detectamos fue la presencia de estructuras asexuales, como las esporas que denominan clamidosporas. Estas tuvieron diámetros, son esféricas, tuvieron diámetros de 9 a 10, de 10 a 11, de 8 a 10. Realmente también se mantuvieron en rangos muy estables.
Bueno, como conclusiones tenemos que es difícil encontrar el Ericium erinaceus en los lugares de recolecta que se encontraban en la colección micológica, pero podemos ubicar altitudes de 1500 a 2700 metros sobre del nivel del mar, y hay una tendencia siempre a crecer en vegetaciones de pino encino asociadas a bosque mesófilo de montaña. El medio pupa resultó el que tuvo mejor crecimiento, un desarrollo micelial mucho más, más rápido, ¿verdad? Pero también podemos recomendar el medio de harina de trigo y el medio de harina de soya, ¿sí? El cual favorece un buen desarrollo, por lo que se recomienda hacer pruebas de crecimiento para conocer el comportamiento de cada cepa procedente de lugares diferentes. Las características morfológicas del micelio en ambas cepas fueron mejores, bueno, de medios de cultivo, ¿sí? Algodonoso, denso, homogéneo y abundante. Se puede proponer una nueva especie de cultivo en comunidades rurales de Jalisco en las que se podrían abaratar los costes de propagación, siempre y cuando nosotros les demos el micelio para que ellos lo puedan propagar y obtener las fructificaciones en residuos forestales o residuos lignocelulósicos. Es importante también resaltar que es necesario trabajar con las comunidades rurales para de forma más cercana, sobre todo para conocer nuevos sitios de recolecta de esta especie, obtener más germoplasma, hacer estudios más profundos de esta especie. Muchas gracias.